se ha mostrado, en el mejor de los casos, reticente y en el peor, francamente hostil. El aporte más significativo que trae la publicación de la correspondencia entre Rama y Cándido, añadido al que ya proveía la relación epistolar entre Rama y Darcy Ribeiro, difundida en 2015, es el de recomponer el modo trabajoso, aun cuando quedaba apuntalado por el respeto y el afecto entre los corresponsales, en que se fue tramando la presencia del gigante americano en los esfuerzos de consolidación cultural de la patria grande. La sucesión de misivas abunda en hiatos. Algunos, pocos, pueden explicarse en función del contacto directo. Habitualmente son los casos en que viaja Rama a Brasil, dado que los desplazamientos de Cándido son mucho más escasos, e incluso uno de ellos, la partida a Venezuela convocada por la comisión organizadora de Ayacucho, se frustró por un problema en el pasaporte de Cayo Prado Jr., que impidió que la delegación brasileña abandonara su país. Otros silencios están sujetos a las veleidades del correo, que se convierten en tópico de queja. En una carta de 1960, Cándido se pregunta si estarán nuestros correos conspirando contra la literatura. En una misiva de 1974, Rama admite que está sujeto a la imprevisibilidad de la estafeta, como los alquimistas a los elementos naturales que los acosaban con sorpresas y voluntades inexplicables. Un envío de Rama de 1975 va encomendado a Mercurio. Y en el extremo, el 30 de septiembre de 1979, admite que los correos venezolanos han retrogradado con respecto a los chasquis y postas de la colonia. Una tercera circunstancia, sospecho, es la pérdida de las cartas por parte de los corresponsales, lo que explicaría los silencios que van desde el año y medio hasta más de 5, sobre todo en la década de 1960. La relación se inicia a partir de una breve estadía de Cándido en Uruguay para dictar un curso universitario y a partir de entonces se expanden pedidos de colaboración. El primero consta en la respuesta del brasileño de 1960, que declina la oferta de Rama para publicar en el semanario Marcha, en el cual se desempeñaba como director del suplemento literario. La razón es que una gimnasia de escritura excesivamente universitaria pecaría de pedante en una revista sin ínfulas académicas. El siguiente, en 1967, invita a Cándido a contribuir con un tema brasileño preferentemente moderno, y la indicación puntual es Guimarães Rosa, a la revista iberoamericana de literatura que emite el departamento a cargo de Rama en la Universidad de la República. El convite, aceptado por el brasileño como un honor, arrastra una referencia rubendariana que es poco probable que Cándido reconociera cuando poetiza que de la nutricia Iberia solo recoge la parte de España fecunda. La condición constante de las demandas hacia Cándido apunta a imbuirse de temas brasileños. La voluntad de Rama de asomarse a esa literatura todavía ajena en 1960 es proclamada en la suscripción al suplemento de O Estado de São Paulo, con el objeto de acceder al menos a las novedades editoriales. 11 años más tarde se transforma en avidez por conocer la crítica de Brasil, para lo cual Cándido traza un somero panorama que descarta a los viejos por su afición al mecanicismo y destaca a Ferreira Goulart, Carlos Nelson Coutinho con sus vicios lucacianos, Roberto Joats, sin duda el mejor, y José Guillermo Melchior, que alterna la indagación de la Escuela de Frankfurt con el cargo diplomático en la embajada en Bonn. El afán de Rama por hacerse de bibliografía brasileña responde no solamente a la inquietud de sostener la utopía intelectual de América Latina con materiales novedosos, sino también a la necesidad de apuntalar los esfuerzos en tal sentido que encuentran en la gemelidad con la figura del brasileño un acicate. Semejante reconocimiento de la coincidencia reclama un parangón con el vínculo que establecieron a comienzos del siglo XX Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes en México. El exiliado dominicano y el hijo del general porfirista, pese a los escasos 6 años que distanciaban sus edades, trazaron una relación de maestro y discípulo que se volvió opresora por momentos para el joven Reyes, cuyas tendencias a un ensayismo libre, que confiaba antes en las destrezas del estilo que en el rigor de las ideas, eran censuradas por la exigencia inflexible de Enrique Sureña. Liberada del tinte discipular en el caso de Rama, la comunión intelectual con Cándido es la corroboración de que no me equivoco, así como la confirmación de la oportunidad propicia para formar un equipo intelectual amplio y multidisciplinario con vistas a reescribir la historia de la literatura latinoamericana, eso que nunca se hizo y que estamos obligados a hacer nosotros. Esta es una cita de la correspondencia. Tal convicción es el error mayor de Rama, afectado por el entusiasmo.
Cándido no era el indicado para esa labor, porque su visión latinoamericana, además de excesivamente parcial, no entraba sino de modo lateral en el campo de sus intereses, centrados en la literatura brasileña. Él mismo lo admite cuando testimonia el deslumbramiento con la experiencia cubana en 1979. Espero, en adelante, ampliar el conocimiento de América Latina y trabajar un poco en la vejez para ampliar el acercamiento cultural entre nuestros países, a lo que te has dedicado desde muy joven. El empecinamiento de Rama, contaminado del optimismo de la voluntad, no podía sino llevar al fracaso o a la dilación infinita del proyecto si esperaba de Cándido un compromiso tan férreo como el suyo. Sería una hipótesis arriesgada, aunque habida cuenta de que las hipótesis tienen la obligación de ser interesantes, el riesgo es una eventualidad frecuentemente ineludible, pero por eso mismo me seduce la que hilvana las preocupaciones latinoamericanistas y el nombre de la Biblioteca Ayacucho para postular que la correspondencia de Rama con Cándido alcanza en este punto la dimensión de la entrevista de Guayaquil, dando resonancia asimismo al antecedente de Enrique Sureña y Reyes. El más joven, mejor pertrechado para la tarea, no por una preparación superior, sino por una decisión inclaudicable, es aquel que puede llevarlo a cabo, opacando al militar de carrera y al crítico académico con su prepotencia de trabajo. La Biblioteca Ayacucho es posiblemente el capítulo más exitoso de ese empeño que no logró formular la nueva historia de la literatura latinoamericana, pero sí organizar el canon con el cual se siguen rigiendo los estudios en el área. A la función de Rama de mediador titulado entre ambos hemisferios, el luso y el hispánico, le corresponde el más modesto papel propositivo que Cándido se autoasigna, tanto cuando sugiere a los críticos como cuando se enfrasca en la nómina de los brasileños contemporáneos que nuclea a Drummond de Andrade, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Gilberto Freire, Caio Prado, Celso Furtado y Sergio Buarque de Holanda. A la par de ellos sitúa a Fernando Enrique Cardoso, entonces un sociólogo promisorio que participa de uno de los capítulos más espinosos de la correspondencia, el que atañe a la situación política de América Latina y especialmente al exilio que desencadena la oleada de dictaduras que se esparcen por el continente en los años 70. Si la dictadura uruguaya en la que condena a Rama a una errancia que en Carta Allenda de Melo Sousa de 1978 define humorísticamente como adscripción a la gitanería universal, agravada luego por la resistencia de los Estados Unidos a renovarle la visa para trabajar allí como profesor, la chilena es la más escabrosa de las que se plasman en la serie epistolar. El país que se ofrecía como sede ideal para una reunión de latinoamericanistas en 1971, bajo el patrocinio gubernamental, subraya, es un teatro arrasado en la percepción de Cándido que aguarda las peores noticias acerca de los conocidos y amigos de allá, y una monstruosa ratonera donde han encerrado a buena parte de lo mejor que tenemos en América. En el diagnóstico desolado de Rama, en el que tácitamente se reconoce la deriva del grupo de los sociólogos dependentistas que se habían instalado en Santiago cuando el golpe militar de 1964 en Brasil los expulsó de sus universidades de origen. La carta de Rama del 30 de octubre de 1973 se detiene en los casos familiares para recalar en un parangón escalofriante. Su hermano Carlos y el hijo de Marta Traba lograron asilarse en embajadas hasta salir de allí. Marta Harnecker continúa refugiada en la sede diplomática de Venezuela. La diáspora chilena del 73 reproduce la diáspora española del 36 y agrega el escozor de la persistencia del nazismo, no solamente en el mundo, sino reflotada en la utopía americana que parece derrumbarse. El mejor modelo de resistencia cultural a la destrucción nazi lo proveyó Erich Auerbach cuando desde su destierro en Esmirna a comienzos de los años 40 recuperó en su memoria prodigiosa los textos de la literatura occidental, protegiéndolos del fuego y del olvido para garantizar que no perecieran. La Biblioteca Ayacucho tuvo una función análoga para afirmar la existencia de América Latina, más allá de las ambiciones norteamericanas secundadas por los tigres de adentro, para arremeter contra toda empresa al sur del río Bravo. Si Auerbach, desde la filología, confiaba en el método de las literaturas comparadas como principio unificador, Rama profesa la misma creencia no solamente en el trazado del plan de Ayacucho, sino asimismo en el énfasis con que persigue el establecimiento de un esquema realmente comparatista y realmente latinoamericano para organizar la literatura continental.
Es allí donde cobra relevancia la urgencia de incorporar a los brasileños. El comparatismo se balancea entonces en el esforzado ajuste que Rama practica para el área latinoamericana de los métodos y las tendencias europeos, entre la certeza de la unidad primigenia de América Latina y la necesidad de adaptarse a la división nacional. La presencia de Decio de Almeida Prado, Paulo Emilio Sales, Francisco Iglesias y Francisco de Asís Barbosa, sugeridos por Cándido, complementa la suya y la de Sergio Buarque, quien en Raíces do Brasil de 1936 había practicado un paralelo entre las conquistas española y portuguesa de América, en cuyo fascinado esquematismo sentaba las bases para un estudio de mayor alcance que el proyecto latinoamericanista puede recoger, tanto a modo de anticipo como de incentivo.